disco tiene un diámetro de 12 pulgadas, no sé qué esto de aquí tengo 12 pulgadas. Y que, bueno, ahí ya me dan la capa, el espesor de la capa de glicerina. Este espesor, bueno, aquí está, 0,1 pulgadas el gap. A veces también va a aparecer así como gap, ¿no? Que simplemente quiere decir el espesor, sí, el espacio que hay ahí. Entonces, bueno, lo que tengo aquí es glicerina, ese rosadito sería glicerina, y me piden que hallar el torque, fíjense, que se está aplicando sobre ese disco para que él pueda rotar a 2 RPM. Me dice que suponga que el esfuerzo de corte en el borde de la placa es insignificante. ¿Por qué? Porque aquí en la placa, fíjense que también hay, aquí también tengo pues cierto espaciado, ¿no? Y algunas veces, pues, de hecho esto debería haber fluido hacia este lado para que no haya desgaste de la pieza, ¿no? Pero pues ahí me dicen que lo considere insignificante, ¿no? Entonces, y porque también si hubiese por este lado, se comportaría como si fuese un cilindro, ¿no? Entonces, pues ahí tendríamos que aplicar otra forma. Pero por ahora me dicen solamente que considere la base del disco. Entonces, vamos a ver cómo sería una representación de nuestro disco, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí mi disco, ¿sí? Viéndolo así pues de frente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que nosotros pues normalmente analizamos es en dónde se está generando ese esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, aquí de hecho, todo el disco tiene contacto con el fluido, ¿no? Entonces va a haber un esfuerzo cortante en todo el disco, ¿no? Pero ese esfuerzo cortante va a tener, ¿qué? Va a tener distintos comportamientos, ¿no? Porque nosotros decíamos que en las partes más alejadas, como tengo un radio mucho más grande, pues la velocidad tangencial también va a ser más grande, ¿no? Recordemos que la velocidad tangencial, por aquí, velocidad tangencial es igual a omega por R, ¿no? Que R es el radio y omega es la velocidad angular. Entonces, fíjense que para cada radio yo tengo una velocidad tangencial distinta. Entonces, vamos a ver que a mayor radio, mayor velocidad tangencial, ¿no? Entonces, por eso es que aquí nosotros podríamos decir, bueno, primero evaluemos el sentido de giro del disco. El disco está girando ¿cómo? En sentido antihorario, ¿no? Está girando en este sentido, ¿listo? Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento de las velocidades? Por lo menos si yo tuviese un punto central, ¿cierto? En el centro, aquí. ¿Cómo será esa velocidad ahí justo en el centro? Fíjense que en el centro, pues yo digo que el radio es 0, ¿no? O sea que la velocidad ahí será 0. Luego, ¿qué va a pasar? A medida de que yo voy avanzando aquí, en esta dirección del radio, las velocidades van a ir aumentando hasta que lleguen aquí a la máxima velocidad tangencial, ¿no? Fíjense que como gira en este sentido antihorario, pues la velocidad tangencial tendrá que seguir el mismo sentido. Entonces, de hecho, si yo uniese aquí, fíjense que el perfil de velocidades aquí viene siendo un triángulo, ¿no? Donde fíjense que, mire, para cada radio tengo una velocidad distinta, ¿no? Entonces, entre más cerca al centro, menor va a ser esa velocidad, y entre más alejado, pues va a ser mayor, ¿no? Y pues como les digo, esta se está desplazando por todo el alrededor, por todo el disco, ¿no? O sea que yo, si quiero plantear otra, por lo menos aquí, también puedo hacerlo de esta manera, ¿no? Para que vean cómo va rotando. Se supone que esto debería ir rotando alrededor de todos esos radios, ¿sí? Entonces aquí
yo tendré mi velocidad tangencial, esta será mi velocidad tangencial máxima, ¿cierto? Y aquí, en cambio, tendré una velocidad tangencial que va a ser igual a 0, ¿no? Porque estoy justo en el centro. ¿Listo? Entonces, bueno, dígame. Profe, una pregunta, ¿cuánto da la respuesta? La respuesta, el torque da 0,0493 libras por pieza, o sea, casi 0,05. ¿Listo? Entonces vamos a ver, teniendo aquí ya nuestro diagrama de perfil de velocidades, pues vamos aquí a empezar a deducir nuestra ecuación. Bueno, entonces si yo quiero hallar el radio, pues simplemente lo que tengo que hacer es dividir el diámetro entre 2. Yo sé que voy a trabajarlo todo en pies, entonces yo sé que un pie tiene 12 pulgadas, o sea que esto equivaldría a un pie también, ¿no? O sea que el radio serían 0,5 pies. Si no lo quieren, si no lo ven así, pues simplemente ¿qué hacen? La conversión, ¿no? Que 12 pulgadas, o sea, el diámetro entre 2 es igual a 6 pulgadas, ¿no? Ese va a ser su radio, y al convertirlo a pies, pues aquí les dará 0,5 pies, ¿no? Era fácil de ver, pues, porque ya la conversión, pues, era simplemente a la mitad de lo que equivale en pie. Bueno, este radio ya lo tengo en pies. Me falta por lo menos hallar la viscosidad dinámica de la glicerina, ¿no? Entonces, vamos aquí a hallar la viscosidad dinámica de la glicerina. Esa está en tabla, ¿sí? Aquí, como no me dan temperaturas ni nada de eso, pues yo puedo asumir que está en condiciones ambientales. Si está en condiciones ambientales, pues puedo usar las tablas de los fluidos, ¿sí? Que en nuestro caso, pues están las tablas de conversiones. Entonces voy a compartirles aquí la tabla de conversiones, por si acaso alguien no la tiene a la mano, para que vea dónde buscarla. Entonces, bueno, por aquí están las propiedades del agua. Aquí hay unas de líquidos comunes, pero entonces fíjense que, ¿qué pasa? Aquí las de líquidos comunes tienen unidades internacionales, ¿no? Esta está en el sistema internacional. Yo estoy trabajando en el sistema inglés. Entonces, pues lo voy a buscar aquí, el sistema británico de unidades, y por aquí debe estar la glicerina. Entonces, aquí, miren aquí, glicerina, y yo de ella necesito es que la viscosidad dinámica o absoluta, ¿no? Entonces, ahí me dice que la viscosidad de la glicerina es 2 por 10 a la menos 2. Y eso está en libras por segundo sobre pie cuadrado. ¿Listo? Entonces ya tengo glicerina, entonces ya tengo aquí el valor de mu, ya tengo el de R, me faltaría también convertir el de W, ¿no? El omega. Entonces, W me decían que era 2 revoluciones por minuto. Entonces, nosotros sabemos que una revolución equivale a ¿qué? A 2 pi radianes, y que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, fíjense que siempre lo recomendable es convertir revoluciones por minutos a radianes por segundo. Entonces, esto yo lo multiplico por 2pi y lo divido entre 60. Me va a dar 0,2094, son los 4 decimales. ¿Y esto en qué unidades me quedará? Radian por segundo, ¿sí?
Entonces, ya tengo W también, me faltaría el espesor, entonces pues hago lo mismo con el espesor, ¿no? 0,1 pulgadas por un pie, que equivale a 12 pulgadas. Entonces 0,1 entre 12 me va a dar 8,3333 por 10 a la menos 3 pies. ¿Sí? Y ya, pues ahí ya tengo yo todo para sustituirlo en la ecuación, ¿no? Entonces simplemente me queda decir que el torque, voy a subir esto aquí un poquito, que el torque viene siendo igual aquí a pi por mu, que mu es viscosidad, esto tiene 2 por 10 a la menos 2 libras por segundo sobre pie cuadrado por omega, que es 0,2094 radianes sobre segundo, por R a la 4, o sea, 0,5 pies a la 4. Y todo esto entre 2 veces el espesor. Entonces, vamos a ver aquí cómo quedan nuestras unidades, ¿sí? Para que recordemos que solamente la velocidad angular se expresa como radian sobre segundo. Entonces, ¿a qué me refiero yo siempre con eso? Fíjense que el torque es fuerza por radio, ¿no? O sea que debería quedarme en unidades de fuerza. Ponerle aquí, fuerza por radio. O sea, debería quedarme en unidades de fuerza, en este caso libras, por pies. Entonces vamos a ver si me está quedando así. Y si no, pues yo tendré que revisar a ver qué fue lo que me comí por ahí, ¿no? Entonces, este segundo se me va a ir con este segundo. Aquí tengo pies a la 4 entre pies al cuadrado. Entonces, este de aquí se me va y aquí me quedan solamente 2. Pero de ese 2, 1 se me va a ir con el que queda aquí abajo. Entonces, ¿qué me está quedando? Libras. El radian que no se pone, el radian recuerdo que solamente es para velocidad angular. Entonces, únicamente me quedarían estas libras y un pie de aquí, ¿no? O sea que tengo libras por pies. ¿Cierto? Entonces, pues nada, tendré que simplemente sustituir los valores en la calculadora. Esto será pi por 2 por 10 a la menos 2 por 0,2094 por 0,5 a la 4 sobre 2 por 8, por 10 a la menos 3. Listo, entonces esto de aquí me está dando casi 0,5, ¿no? 0,05, si quieren lo ponen como 0,05. Ahí ya no hay tanto problema. Pero pues yo como siempre le pongo los 4 decimales, libras por pie. ¿Listo? Y eso sería todo el ejercicio. Ay, no les mando. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Profe, la parte de la E es la del... Bueno, ¿y qué ganamos? ¿Cómo es que la sacamos? Que está mal en el... Sí, la E significa espesor, ¿no? ¿Espesor de quién? De la capa de aceite. De hecho, por aquí cuando yo les expliqué la deducción de la fórmula del torque, ya les había puesto el dibujito, ¿no? De dónde salía E. Entonces, fíjense que E viene siendo el espesor de la capa, en este caso de glicerina. ¿Listo?
y ahí, o el gap, que también me lo llaman así a veces. ¿Listo? Y ese espesor pues ya me lo daba el ejercicio y me decía que es 0,1 pulgadas. ¿Sí? Listo, profe.